Hola, soy Margarita Camacho Vidaurri, con matrícula de estudiante ES 161130-1318. Enseguida presento mi video documental acerca de la historia de la salud pública en México. La salud pública depende de elementos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos. En México, el término de salud pública se remonta al siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, la cual inició la formación de un nuevo Estado mexicano que intentó satisfacer las necesidades económicas, políticas, sociales y científicas. La efervescencia política y social de esa época acentuó las condiciones insalubres. En materia de higiene, continuó la tradición de influencia española de las ordenanzas o bandos de policía y buen gobierno, los cuales eran códigos que regulaban las condiciones de vida de los ciudadanos. Dicho bando de policía y buen gobierno se distinguió en 1825 por su sentido humanitario, sus conceptos de bienestar público y el valor que otorgó a las leyes y a la educación higiénica. El gobierno de este periodo manifestó un gran interés por aumentar su poder en los asuntos de salud. Por lo tanto, hizo leyes sanitarias, estableció bandos y entró en franca oposición con la Iglesia respecto a la regulación de hospitales y cementerios. Sin embargo, la ausencia de planes efectivos de contingencia, así como el centralismo, seguían favoreciendo las epidemias y las situaciones de crisis seguían azotando a la población. Entre 1831 y 1833, México sufrió inestabilidad política, catástrofes naturales y epidemias, entre ellas una de cólera particularmente nefasta. En 1833 fue suprimida temporalmente la Universidad de Medicina. Sin embargo, el 23 de octubre de ese mismo año, el vicepresidente Valentín Gómez Farías creó el establecimiento de ciencias médicas. El primer antecedente de la consolidación de la medicina como gremio es la creación de la Academia de la Medicina en 1836. Durante la primera mitad del siglo XIX, hubo severas epidemias de tifo, influenza, fiebre amarilla y paludismo. Hasta 1831, la medicina y los que la practicaban fueron regulados por el Tribunal del Protomedicato, el cual fue sustituido por la Facultad Médica del Distrito Federal, que funcionó hasta 1841, año en que fue sustituido por el Consejo Superior de Salubridad, el cual merece una mención especial en la historia de la salud mexicana. El 12 de enero de 1842 es la fecha en que se confirma la creación del Consejo Superior de Salubridad, el cual fue establecido en la Ciudad de México el 4 de enero de 1841 y reglamentado el 24 de enero de 1842. Fue integrado por 5 miembros titulares, de los cuales 3 eran médicos, uno farmacéutico y uno químico. Otras instancias encargadas de la salud de la población en México fueron la Escuela Nacional de Medicina y la Academia de Medicina, fundadas también en el año de 1842. Según Ismael Prieto, médico de la época, el Consejo Superior de Salubridad no era totalmente respetado debido a la inestabilidad política, la cual no permitía decidir si el país sería centralista o federalista. Dicho consejo tenía entre sus funciones vigilar la correcta práctica del ejercicio de la medicina y de la farmacia, expedir y registrar títulos, vigilar que únicamente los profesores titulados instruyeran en los ramos de la ciencia médica, llevar a cabo acciones sanitarias en bien de la población, realizar estudios de higiene, combatir las epidemias, realizar estadísticas de mortalidad, hacer dictámenes médicos legales, propiciar y vigilar la aplicación de vacunas, legislar la vigilancia de cementerios, escuelas y talleres, formar el código sanitario y todo lo que concierne a los servicios públicos sanitarios. Para 1848, los problemas de México siguieron siendo importantes y afectando la salud del pueblo. La miseria fue causa parcial de una epidemia de cólera que concluyó en 1851. La Iglesia siempre tuvo amplio poder en México, y el principio de caridad fuertemente arraigado en el catolicismo hizo que la Iglesia fundara y atendiera hospitales, se hiciera cargo de pobres y huérfanos e incluso regulara cementerios y otros asuntos durante la colonia que ahora dependen de la Secretaría de Salud. En 1856, durante el gobierno del presidente Benito Juárez, los hospitales y orfanatos quedaron bajo el control del gobierno. Con ello, se inicia la obligación del gobierno de prestar servicios de atención a la salud y dejan de ser una obra de caridad de la Iglesia. La transición fue la creación en 1861 del Consejo Nacional de Beneficencia Pública, la cual era regulada por el gobierno, pero con una participación importante de la sociedad civil, y se encargaba de coordinar la beneficencia y los hospitales para convertirlos en un servicio público que dependiera del Estado.
Curiosamente, en la Constitución de 1857 no aparecen preceptos relacionados con la salud, a pesar de que Juárez pretendía desde entonces sustituir la caridad cristiana por la asistencia pública. Maximiliano, que desplazó a Juárez ilegalmente en 1864, creó durante su imperio el Hospital de Maternidad, así como un instituto para sordomudos. En 1867 Juárez regresó al poder y continuó la pugna con la Iglesia, lo cual se vio reflejado en el mal servicio a la salud de la población, lo cual causó en parte que la medicina privada aumentara de modo importante y el número de fundaciones creciera. En 1872 se expidió un nuevo reglamento del Consejo Superior de Salubridad, al que se le añadieron, además de las atribuciones mencionadas, la formación de la estadística médica y la reglamentación y vigilancia de la prostitución. En 1879, el Consejo Superior de Salubridad de nuevo experimentó cambios importantes. Se volvió autónomo, lo cual agilizó sus actividades, ya que solo tenía que informar a la Secretaría de Gobernación y no a las dependencias de cada estado. En ese mismo año se formularon las igualas médico-farmacéuticas nacionales, lo cual significó una importante acción para la atención a la salud pública que trató de unir a la atención médica y a la medicina preventiva. Ese mismo año se creó la Comisión de Epidemiología, como una dependencia con tareas específicas de vigilancia, prevención y control de enfermedades transmisibles, con la excepción de las enfermedades venéreas, de cuyos casos se encargaría la Inspección de Sanidad. Todos los médicos registrados, así como sus auxiliares y practicantes, tenían la obligación de reportar cualquier caso de tifo, tifoidea, cólera, viruela, escarlatina, sarampión y cualquier otro padecimiento que pusiera en peligro la salud pública. Además, se realizó una estadística de mortalidad. Se inició un mejor control de hospitales, hospicios, alimentos, agua potable, bebidas en general y desechos humanos. Se estableció el propósito de combatir y erradicar enfermedades endémicas como el paludismo y la fiebre amarilla en los estados costeros tanto del Océano Atlántico como del Pacífico. También se legisló la vigilancia de cementerios, escuelas y talleres. En 1880 aparece la primera publicación mexicana en salud pública, el Boletín del Consejo Superior de Salubridad del Distrito Federal, órgano de difusión que persiste hasta nuestros días, en el que se informaba sobre los avances en investigaciones de epidemias y enfermedades, así como las estadísticas de mortalidad y padecimientos como el sarampión, la difteria y la tosferina. El boletín también informaba de las actividades que el Consejo desempeñaba. En 1927 se convirtió en el Boletín del Departamento de Salud Pública. En 1943 dio lugar a Salubridad y Asistencia, el cual desde 1959 se convirtió en la revista Salud Pública de México. Ese mismo año, de 1880, el médico José Lobato publicó en la Gaceta Médica de México un artículo en el cual relaciona por primera vez a la sociología y a la salud pública. La sociología médica se refiere al análisis psicológico del sistema de salud y de los factores sociales que influyen sobre la salud. Ese mismo año, otro médico usó el término medicina preventiva, la cual se dice que es la relación entre el buen estado de salud de un pueblo y la atención médica recibida antes de contraer cualquier enfermedad. En 1881 se creó el Reglamento del Consejo de Beneficencia, cuya idea principal era el derecho a la ayuda médica y el deber de la sociedad a contribuir a esta. Sin embargo, los servicios de salud para las poblaciones alejadas de la capital fueron deficientes debido al centralismo que Juárez fomentó. El cuidado que el Consejo Superior de Salubridad tuvo con las medidas preventivas para evitar la penetración de enfermedades provenientes de otros países dio como resultado la creación de estaciones sanitarias en jurisdicciones estatales, puertos y fronteras, los cuales eran apoyados por los consejos de salubridad de cada estado. Se estableció un rígido control de viajeros e inmigrantes, sobre todo si procedían de países donde existieran infecciones por problemas endémicos. En 1885, la función científica y social del Consejo Superior de Salubridad se formalizó, cuando el médico Eduardo Liceaga fue su presidente. Su obra fue muy importante para el desarrollo de la salud pública mexicana. El Consejo se reorganizó totalmente durante su gestión. Entonces se administraron vacunas, se estudiaron las epidemias, se limpió la ciudad y se introdujo la vacuna antirrábica. En 1888 se fundó el Instituto Médico Nacional. La tarea normativa del Consejo Superior de Salubridad culminó el 15 de julio de 1891 con la promulgación del primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, el cual depende de la Secretaría de Gobernación y que reunió en un solo cuerpo preceptos que abarcan todo lo relativo a la higiene,
Dividió la administración sanitaria en local y federal y estableció reglas y obligaciones. Sus propósitos eran conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie humana. Ese mismo año de 1891 se fundó el Instituto Geológico y en 1895 se comenzó el proyecto de construcción del Hospital General, el cual abrió sus puertas en 1905. Con la dictadura de Porfirio Díaz, el centralismo se acentuó y la salubridad pública como servicio del Estado no funcionaba regularmente, ya que las decisiones se tomaban desde la capital. Por otro lado, en México ya se había asimilado el espectacular progreso que habían alcanzado en el extranjero la histología, la patología, la bacteriología y la fisiología. Este periodo se denominó de medicina de laboratorio, pues los logros alcanzados en el laboratorio científico se aplicaron a la medicina práctica.